Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8 y 7 de la mañana del viernes 22 de febrero. Comenzamos nuestro programa con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. Buenos días, Fernando. Josefina, ¿cómo estás? Y Bienvenida. con Josefina Tausen, que se reincorpora después de haber pasado unos días cubriendo para RPP los acontecimientos en el norte del Perú. Primero estuvo en Moquegua, después en Piura, en realidad. Y hay que comenzar naturalmente saludando la memoria de Víctor Raúl Ayala Torre, que nació un día como hoy, en 1895, y que tuvo una destacada participación en la vida pública de nuestro país, primero universitaria y luego propiamente partidaria, hasta su fallecimiento hace más de 39 años. Por otra parte, estamos ante una situación en la que cobramos conciencia de la vulnerabilidad de nuestro país por el sismo que se ha registrado esta mañana, fuerte, de 7.7 grados a 180 kilómetros al oeste de Iquitos, es decir, en la zona de la Selva Norte, provincia de Pastaza y cerca de la frontera con el Ecuador. Ha tenido repercusiones en una vasta área en varios países y en Lima se sintió en algunos lugares, en algunas, digamos, situaciones como los pisos altos de las casas o zonas vulnerables. Parece que en otros lugares no se sintió mucho. Patricia, tú estabas al aire ya a las 5:17. En Tumbes, cuyo alcalde está con nosotros, en breve vamos a hablar con él, se sintió fuertísimo. Piura, Cajamarca, Chiclayo, ¿no? Sí, en Chiclayo también. Nos han llamado de cantidad de zonas distintas, Jaén, y en realidad se ha sentido en Perú, en Colombia, en Ecuador y en Brasil. Así que los especialistas nos han dicho que se trata de un sismo continental, ¿no? Y pese a su intensidad, 7.7, ha producido daños materiales de poca consideración y no tenemos informes sobre daños personales, ¿no? Por la profundidad. Lenín Moreno ya tiene un tuit, ¿ah? Sí. Pero sí, de lo que estábamos hablando. El presidente ecuatoriano: compatriotas queridos, los reportes preliminares de los primeros sismos cerca de Macas no indican daños mayores. Fueron sentidos en todo el país y algunas provincias, y ya se han activado el sistema de defensa en el Ecuador. Esto ha sido hace 2 horas. Así es, y hay que decirlo, Ecuador, pero es cerquísima a la frontera con el Perú. La profundidad es lo que ha hecho que el sismo no genere mayores daños, pero sí, por el tipo de sismo, nos explicaba el señor Valderrama, Patricio Valderrama, con el que hemos hablado, ha hecho que se sienta en un territorio muy extenso y que haya sido muy largo. Muy largo. Las personas la característica es que lo sentían interminable. Yo lo sentí aquí en Lima larguísimo. Sí, imagínate cómo lo habrán sentido en el norte. Bueno, esto no puede sino servirnos para aumentar nuestra conciencia de la vulnerabilidad de nuestro país frente a los fenómenos de clima, de los que hemos venido hablando y de los que hablaremos con el alcalde Tumbes, pero también frente a los fenómenos sísmicos. Hay que estar preparados, hay que preparar una mochila para ponerse en todos los escenarios posibles. Eso es una realidad geológica de nuestro país desde hace miles de años, de manera que sucederán siempre sismos. El punto es que estemos preparados para vivirlo de la mejor manera, sabiendo dónde ubicarnos, cómo actuar con nuestra familia y disponer de una mochila de seguridad, sabiéndose que para mantenernos en comunicación, si no hubiese electricidad, hay que recurrir a los radios de transistores como instrumento más seguro. Así es, ¿sí? Y hay que agradecer a todos los oyentes que estuvieron llama a RPP desde muy temprano. Gracias por confiar siempre en nosotros. Ahora bien, vamos a hablar con el alcalde provincial de Tumbes, señor Jimmy Silva, que se halla acá y que tiene noticias que darnos sobre su ciudad, 300.000 habitantes, por las que pasa uno de los ríos más caudalosos de la costa peruana y que justamente ayer ha desbordado en la ciudad. Díganos en primer lugar qué noticias tiene sobre los efectos del sismo en su ciudad, señor alcalde. Muy buenos días, Patricia, Josefina, Fernando. Hay que empezar dando gracias a Dios porque no hay vidas que lamentar. El Todopoderoso ha permitido que eso no suceda y a partir de ahí se ha sentido con mucha fuerza a partir de las 5:17 de la mañana en nuestra región, como en varias regiones de este país, de acuerdo a la plataforma de defensa civil que estamos monitoreando en este momento. No hay daños de vida, gracias a Dios, no hay vidas que lamentar. Hay algunos daños materiales, pero mínimos hasta ahora reportados en nuestra región. Ojo que nosotros tenemos en este momento un evento climático que hace que por las intensas lluvias haya gran sector de la población inundado y evidentemente que la vulnerabilidad se convierte en mucho mayor en este tipo de fenómenos del sismo que se está dando en nuestro país. Señor alcalde,
¿Por qué no se ha podido prever y adoptar medidas preventivas contra el desborde de un río que sabemos es uno de los más caudalosos de nuestra costa? Bueno, es lamentable, pero es la inacción de todo el aparato del Estado, desde el aparato local, municipal, provincial, regional y el aparato central, el gobierno central. Nosotros tenemos, quien te habla tiene 49 días en el cargo y a partir de 49 días solo tengo que dar respuesta. Ya no hay prevención en 49 días, pero los eventos climatológicos en Tumbes son de toda la vida, los desbordes son de toda la vida. Hoy el río se desborda ya después de 600 metros cúbicos por segundo. Hace 10 años se desbordaba después de 1.500 metros. Y la explicación es ¿por qué? Porque la caja de agua del río está totalmente colmatada. ¿Qué se ha hecho para descolmatar el río Tumbes? Que como usted bien lo ha dicho inteligentemente, es el tercer río más importante de la costa peruana, el más caudaloso. Pero es un río totalmente contaminado. Es un río que tiene naciente ecuatoriana, en el río Calero, río Amarillo. Y como ustedes bien conocen, en Zaruma hay minería ilegal. En este momento el río Tumbes está totalmente contaminado por agentes externos y agentes internos. El desagüe de Tumbes, porque no hay planta de tratamiento en Tumbes. El agua del desagüe de Tumbes va directamente al río Tumbes. El colector del desagüe del Tumbes va directamente al río. Entonces usted tiene un río totalmente contaminado por relaves mineros y tiene un río contaminado por el desagüe de Tumbes. Le digo, en este momento, Tumbes tiene 2 plantas de agua, señor Fernando, 2 plantas de agua que datan de los años 50, cuando teníamos 60.000 habitantes. Tumbes no tiene planta de tratamiento, Tumbes no tiene drenaje fluvial. Esas 3 obras serían fundamentales del gobierno central. Planta de tratamiento, planta de agua y drenaje fluvial le podrían cambiar la condición y la calidad de vida a nuestra región. Hoy yo tengo que agradecer la visita del señor presidente de la República el día de ayer a nuestra región para mirar. Pero hay que tomar decisiones. Si ya sabemos cuál es la necesidad, cuál es la problemática, si tenemos recursos, entonces los expedientes técnicos tendrían que estar patrocinados directamente por los equipos técnicos de Lima. Necesitamos que el presidente de la República vaya a los lugares para que lo obvio se conozca y se asuma como una responsabilidad pública. Nos lo contesta, por favor, después de la pausa. Y nos explica también ¿quiénes son responsables de esta situación negligente con la que se ha llegado al día de ayer? Porque usted dice que el Estado no ha hecho, pero ¿quién es el Estado? ¿Cuáles son los funcionarios fuera de sus predecesores corruptos, algunos prófugos y otros en la cárcel alcaldes? Pero ¿qué cosa pasa para que lo que usted dice que parece tan evidente no se haya podido decir antes de que las desgracias tengan lugar? Vamos a ir a una pausa, señor alcalde, y luego retomamos nuestra entrevista. Uy, mister, el descuentito es sin boleta. Llévelas así nomás, le conviene. No, pues maestrazo, tenemos que cumplir con el IGB. Solo así el Estado tendrá más recursos para luchar contra la desnutrición y el maltrato a la mujer. Tiene razón, mister. Ahora voy por su boleta. En el Perú, el IGB y renta son los impuestos más importantes. Pide boleta. Juntos hacemos más. SUNAT, el Perú primero. La vida no es tan fácil, lo sabemos. El tráfico es horrible. Pero siempre puedes levantarte más temprano y elegir la mejor ruta. Mejorar tu vida es tu decisión. Nosotros queremos que siempre estés bien y por eso estamos encendidos para darte la información que tanto necesitas. De vuelta al cole con todo. Aprovecha 30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas, más 10% adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Falabella y falabella.com. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono.
¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Bueno, a mí me gusta mucho Conversación en la Catedral. Es un poco el recuento de lo que era el Perú en esos años, ¿no? Y la frase conocida es cuando se jodió el Perú. Y realmente recomiendo a todos los jóvenes que lo lean, porque es un clásico y aprendes mucho además sobre el Perú. Estamos conversando con el alcalde provincial de Tumbes, el señor Jimmy Silva, que ha hecho varias acusaciones graves. La primera, se han invertido desde el Niño Costero hace 2 años 200 millones de soles para descolmatar el río Tumbes y aparentemente, por lo que usted dice, eso no ha servido para gran cosa porque el agua se ha desbordado. No por lo que yo digo. El día de ayer el río se ha desbordado a partir de los 1000 metros cúbicos por segundo. Y en otras épocas, en otros años, eso no sucedía, porque cada vez está más colmatada la caja de agua del río. Y esas acciones no se han realizado adecuadamente. Y lo poco que se ha hecho, el dinero se lo ha llevado el agua. Y eso lo sabe la población tumbesina. Hablando de dinero, ¿ustedes tienen recursos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? En este momento la Municipalidad Provincial de Tumbes no es unidad ejecutora para poder... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que yo no puedo la Reconstrucción con Cambios no me da dinero para hacer las obras que Tumbes necesita porque mi antecesor no calificó, porque su nivel de inversión no dio lo adecuado para poder convertirme en unidad ejecutora. Esa es una de las razones por las que estoy aquí. El señor Edgar Quispe, con el cual he conversado ya en algunas oportunidades, está en ese camino de convertirnos en unidad ejecutora para efectos de poder intervenir nosotros directamente, porque el Estado no está interviniendo como se debe. ¿Por qué se demora tanto la reconstrucción? La reconstrucción se demora tanto porque no hay la efectividad. ¿Dónde está la traba? La traba para mí está en la tramitología, para mí está en los expedientes mal hechos. Los expedientes se hacen, por ejemplo, en Tumbes y se mandan a Lima. Exacto. Y si en Lima se encuentra alguna observación... Vienen a levantar esas observaciones. Regresan hasta que se aprueban y a partir de ahí se hace el abono y empieza la intervención. Se traen físicamente los expedientes. Se traen físicamente los expedientes. Entonces, a partir de esa... Pero no es solo tramitología, señor alcalde. Usted sabe mejor que nadie acá que ha habido una corrupción sistemática de varias autoridades elegidas en Tumbes, algunas de las cuales han tenido el descaro de darse a la fuga como un inostroso a cualquiera. Es lamentable. Así que, díganos usted, ¿qué garantías tenemos ahora de que no se está produciendo lo mismo ahora? La garantía que tenemos hoy es que el trabajo es efectivo. La garantía que tenemos hoy es que usted me tiene aquí dando la cara. La garantía que tenemos hoy es que todo el equipo de gobierno municipal de la provincia y de las provincias de Tumbes, de los distritos. Hoy en Tumbes los 13 alcaldes estamos caminando con el objetivo de que se nos hagan las obras macro. Nosotros le hemos hecho una agenda al presidente de la República. Necesitamos que el presidente de la República nos construya una planta de agua, pero no nos las construya dentro de 4 años. Necesitamos que el presidente de la República nos construya una planta de tratamiento. No puede ser que el desagüe vaya completo al río. Necesitamos que el presidente de la República nos construya el drenaje fluvial. No que esté en estudios, que esté solo en temas preparativos. Necesitamos más acción del Estado y eso es necesario. No necesitamos que el dinero nos lo ponga en nuestras cuentas, necesitamos que el Estado ejecute, pero si es así lo decide. Usted también es Estado. Así es. ¿Por qué esas obras le corresponden al gobierno central y no hay responsabilidad compartida con los gobiernos locales? Como usted lo ha dicho, soy Estado a partir de hace 49 días que soy el alcalde de Tumbes y a partir de ahí estamos accionando, hemos hecho una serie de pedidos, acabo de ingresar a los despachos. No, de acuerdo, pero cuando usted dice necesito que el presidente nos haga esto y nos haga lo otro, o sea, ustedes tienen partidas presupuestarias y tienen que presentar perfiles técnicos sobre obras que quieren hacer en su localidad. Los recursos que tenemos son muy exiguos, no alcanza pues para hacer un expediente, ni siquiera un perfil de lo que significa una obra de la planta de agua o una planta de tratamiento. No le alcanza ni para un perfil. Así es. Y ustedes no pueden pedir una partida especial, ¿no? Cuando presentan su expediente técnico les aprueban la obra y le aprueban la obra con una partida presupuestaria. Por supuesto, pero eso se da en la etapa presupuestal. En este momento
momento los recursos sobre Canon, que son los que tiene Tumbes tiene recursos de Canon y sobre Canon, Tumbes tiene recursos sobre Foncomún. Esos recursos son muy exiguos, no alcanza para atender la necesidad que tenemos de obra de agua y alcantarillado. Tenemos 15 años, señora Patricia, 15 años con lo que significa la concesión. Hoy usted va por las calles de Tumbes y encuentra los bidones de fuera. Discúlpeme, los temas de agua se transfirieron a los gobiernos locales. También se transfirieron a los gobiernos locales todas las obras de prevención. Entiendo perfectamente su preocupación y entiendo que quiere un trabajo coordinado, pero nos tienen que hacer esto, nos tienen que hacer el otro. Entonces, ¿para qué fueron elegidas las autoridades locales? Para esto, para lo que estoy aquí, coordinando, buscando que nos habiliten, para hacer unidad ejecutora. A partir de que nos habiliten para hacer unidad ejecutora, buscando que nos den recursos. Cuando yo le digo a usted de que nos tienen que hacer, es porque el compromiso es común, es articulado. Ahora lo entiendo Cuando le digo yo, es que vengo aquí en este momento y todavía no sale la resolución que soy unidad ejecutora, por ejemplo. Y yo necesito accionar. Entonces no puedo, el poco recurso que tengo, invertirlo en expedientes técnicos porque no sería legal. Esa es parte de las acciones que hay que hacer. De acuerdo, pero ustedes tienen algo que hacer inmediatamente, que es atender las emergencias. Porque ahorita, desgraciadamente, el tema del agua, la descontaminación del río, la descolmatación es absolutamente necesario, pero ahorita lo que tienen que hacer es que la gente no se le llegue el agua hasta el cuello. Lo que pasa estamos interviniendo, estamos teniendo respuesta de acción. Quien le habla sale directamente con las brigadas, quien le habla sale a llevar ayuda, quien le habla sale con la poca maquinaria que tenemos a los asentamientos humanos a darle transitabilidad. Quien le habla en este momento está liderando la plataforma de defensa civil provincial. ¿Qué les falta para que la ayuda o para que la atención a la emergencia sea más eficiente? Nos falta recursos. En este momento, si bien es cierto, se ha dado los decretos supremos de emergencia el sábado pasado, el decreto número 27 y el de hoy, el 035, que amplía la emergencia, pero nos posibilita usar nuestros propios recursos, que lo estamos haciendo, pero siempre son exiguos. Lo que necesitamos es trabajar en conjunto al Estado, decirle hoy que tenemos la oportunidad que el Estado vaya, porque solo va cuando hay emergencia. Entonces, en esa oportunidad hay que decirle, tenemos que buscar ese trabajo en conjunto. Yo lo escucho con atención, insisto en que todos sus pedidos me parecen válidos, pero cuando dice el Estado me sorprende que no se asuma parte del Estado. Así es que como asumo parte del Estado y estoy aquí, es por eso que estoy tratando de buscar que ese Estado que quiere trabajar descentralizadamente con las regiones, con las provincias, se efectivice, que ese Estado que dice, ahí está reconstrucción con cambios, ok, vengamos nosotros y digamos, aquí están nuestros expedientes técnicos, corríjanos. ¿Cuántos expedientes técnicos tienen? Para reconstrucción con cambios nosotros todavía ninguno, no soy unidad ejecutora. No, pero la gestión anterior. No, ninguno, tampoco. No preparó ninguno. No preparó. Ninguno, cero. Estuvo con nosotros la autoridad de la reconstrucción con cambios, nos dijo que los expedientes técnicos habían demorado 2 años más o menos en aprobarse, afinarse, que había un cúmulo de obras que se iban a empezar a hacer y nos dio una cifra importante. Le criticamos que se demorara. Pero ¿por qué Tumbes no tiene ninguno? Si hay una cola en Tumbes en este momento se está haciendo una avenida principal, que es la Mariscal Castilla, y pavimentación por reconstrucción con cambios. Una la tenía el gobierno municipal y otra la tiene el gobierno regional. Entonces, a partir de ahí, es que es muy exiguo el presupuesto. Necesitamos muchísimas más cosas. A ver, lo que pasa es que el problema con los estados de emergencia es que se pide más plata. Y si usted no tiene claro para qué quiere más plata, lo único que alimenta es la corrupción. Me dice que quiere plata, pero no tiene expedientes técnicos. Yo no le he dicho que quiero plata. Yo lo que le he dicho a usted claramente es que necesitamos que si ya el Estado ha identificado una necesidad, ya se sabe cuáles son las obras que hay recursos, el Estado nos proporcione los técnicos respectivos, porque no tenemos la capacidad de tenerlo, los técnicos respectivos por cada obra de gran envergadura que necesita Tumbes. 3 le acabo de identificar, 3, drenaje pluvial, le acabo de identificar planta de agua y le acabo de identificar planta de tratamiento. No puede ser que en una ciudad que estamos para ser ciudad turística, el colmatación del río el desagüe del río vaya de frente al río. Y donde hay agua, y sin embargo no tiene servicio de agua permanentemente. Listo, ese es el otro tema. Tenemos agua en las calles como producto de la inundación, pero no tenemos agua en las calles. ¿Qué porcentaje de los tumbesinos tienen agua potable en sus domicilios? No más del 30%. 30%. No más del 30%. 24 horas al día. No, 4, 5 horas al día. 4, 5 horas al día. 6 horas en los mejores de los casos, ¿no? Entonces, esa es la situación real. Y yo le digo una cosa, es importante que nosotros podamos exponer lo que tenemos, porque la emergencia va a pasar,
Después de abril se acabó la emergencia. Pero vuelve el próximo año. Pero vuelve el próximo año. Y ahí es donde se necesita este tipo de obras. Yo le digo a usted, 20 años con el tema de la paz. 20 años. Y la contaminación del río Tumbes viene desde Ecuador en los últimos 50 años. Hay ciudades como por ejemplo Ricaplaya de San Jacinto, donde hay muestras científicas que toda la gente tiene plomo en la sangre. Esa es nuestra realidad y por eso es que estamos aquí. En este momento yo debo agradecer, por ejemplo, el esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional en Tumbes, trabajando concatenadamente entre el gobierno regional, los gobiernos municipales, la Fuerza Armada ayudándome a limpiar las calles, a descolmatar, y yo agradezco. La Policía Nacional ayudándonos a dar seguridad ciudadana. No se olviden ustedes que no solo somos frontera con Ecuador, al costado está Colombia y Venezuela en un plazo de tiempo muy corto y que necesitamos, por ejemplo, en este momento estoy buscando que el señor ministro del Interior me reciba, porque hay una promoción, tenemos una escuela de policías, hay una promoción de 144 efectivos que estamos solicitando se quede en Tumbes para darle condiciones de seguridad ciudadana. Fuera de esa cita con el ministro Morán que usted quiere ver por la escuela de policías, ¿qué otros objetivos lo hacen quedarse en Lima? Hoy tengo una entrevista con el objeto del Ministerio de Defensa. Le explico yo, por ejemplo, 2 de las comisarías que existen en Tumbes son de propiedad municipal. En este momento nosotros estamos haciendo los trámites para trasladar esa propiedad al Ministerio del Interior, para que el Ministerio del Interior pueda construir mayores comisarías. Efectivamente, somos Estado, la municipalidad es Estado y el gobierno es Estado. No tienen técnicos. De la misma forma queremos que hay un terreno en la zona de Salamanca del Ejército y ese terreno lo necesitamos para hacer un terminal terrestre o una ruta de estación. Tenemos la ciudad totalmente tuburizada por paraderos informales. Ahora, ¿cuántos técnicos necesitarían ustedes? No tienen técnicos por lo que nos dicen. Lamentablemente, ¿cuánto es el presupuesto? Lamentablemente, a nivel de lo que es inversión, 23 millones al año. A nivel de lo que es inversión, 23 millones al año. Y tenemos, pues, por los malos manejos y por los actos de corrupción, la tercera que no hay región más corrupta en el Perú, según la Defensoría del Pueblo. La tercera región. Y lo hemos visto con la fuga de César Nostroza, ¿no? Lamentablemente. Pero eso no significa que todos seamos así. No, por supuesto que eso no significa que todos seamos así. Eso significa que hoy en Tumbes tenemos que trabajar. Ya hemos pisado. ¿Qué va a hacer desde el municipio? Desde el municipio. En términos de la corrupción. En términos de la corrupción, transparentar las acciones. Número 1. Número 2. Yo recibo a la población personalmente desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Recibo todo tipo de comentarios. Voy directamente a las acciones. Soy abogado de formación. ¿Cuántos técnicos necesitaría usted para poder elaborar Nosotros necesitamos que el gobierno central nos ayude con un pool de técnicos en la parte de infraestructura, por lo menos con unas 10, 15 personas que se hagan cargo de los expedientes mayores. Bueno, señor alcalde, lo hemos escuchado. Muchas gracias por venir y por explicarnos esta situación. Tumbes en nuestra frontera norte en la costa. Es inaceptable que hayan esas carencias para los 300.000 compatriotas que viven en su ciudad. Queda usted liberado porque tiene varias citas y algunas nuevas. Esperemos. Fernando, el ministro del Interior. Yo te agradezco la oportunidad que nos das aquí para conversar. Y no es que estemos alarmando, sino simplemente estamos estableciendo el diagnóstico y queremos que nos den la oportunidad de poder hacer la labor y la acción que los tumbesinos necesitamos para tener calidad de vida, Fernando. No puede ser que no tengas agua, no puede ser que tu río sea un desagüe, no puede ser que tu río, en lugar de ser vida, sea muerte. Eso tiene que terminar y para eso estamos trabajando en conjunto todas las autoridades. Nuestros mejores deseos de éxito en sus gestiones en Lima y ojalá que pronto estemos hablando con Tumbes y nos diga que las cosas están por lo menos encaminadas, porque francamente nos ha dejado con una sensación sumamente desalentadora. Muchas gracias y buenos días, buen estadía en Lima, señor alcalde. Gracias. 8:30, hacemos una pausa, retomamos ampliación de noticias. Los titulares llegan gracias a... En esta campaña escolar todo esfuerzo vale la pena y en tu camino siempre está Caja Arequipa, que te da un crédito al toque para lo que necesites. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Esta madrugada se registró un sismo de 7.7 grados con epicentro en Amazonas de 133 kilómetros de profundidad. El movimiento también se sintió en Ecuador, Colombia y Brasil. Tres muertos
Testigos de un choque múltiple en San Bartolo. Fueron necesarias 4 unidades de bomberos para rescatar los cuerpos. Tres congresistas retiraron su militancia del Partido Peruanos por el Cambio tras desacuerdos sobre el apoyo al presidente Martín Vizcarra. El Senami registró 33.1 grados de temperatura en La Molina, siendo la temperatura más alta en los últimos 6 años en Lima. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera y suspensión del tráfico aéreo con Brasil a pocas horas de iniciar el ingreso de ayuda humanitaria. La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol confirmó que Emanuel Herrera sigue suspendido una fecha y no podrá jugar en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Los titulares llegaron gracias a... En esta campaña escolar todo esfuerzo vale la pena y en tu camino siempre está Caja Arequipa, que te da un crédito al toque para lo que necesites. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Los hijos del sol. Con la formación del imperio entre los siglos XV y XVI, los incas empezaron a expandir su territorio al que llamaron Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones o suyos. La expansión del Tahuantinsuyo, que fue gobernado por 14 incas y abarcó los territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, se inició con la derrota de los chancas y se truncó con la conquista española. La etapa de crecimiento tuvo 3 fases: la consolidación, la segunda expansión y la tercera expansión. La consolidación se dio en los gobiernos de Sinchirroca y Yoque Yupanqui, quienes establecieron alianzas con las sociedades contiguas al Cusco para trabajar en conjunto y así seguir creciendo. La segunda expansión tuvo como protagonistas a los incas Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Pero fue durante el gobierno de Huiracocha que Titu Cusi Yupanqui, más conocido como Pachacútec, se impuso a los chancas y estableció su predominio en la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. La tercera expansión se dio durante el periodo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Hemos conquistado la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. Tenemos que seguir creciendo y que se sepa... Son las 8:35 de la mañana, nos vamos a la ciudad colombiana de Cúcuta. A lo mejor te tomamos en la posta nosotros. Nos vamos a la ciudad colombiana de Cúcuta, frontera con Venezuela, donde se concentra la ayuda humanitaria que tiene que cruzar hacia Venezuela un mar de gente. Y ahí se halla nuestra colega Olga Lucía Cotano de la cadena colombiana RCN. Vamos, Olga Lucía, buenos días. Muy buenos días, un saludo especial para todos ustedes. Nos encontramos en plena zona de frontera, en el puente de Tienditas. Estamos a 800 metros del municipio de Ureña, territorio venezolano. El puente de Tienditas, que como ustedes ya saben, pues ha sido obstaculizado por parte del gobierno de Maduro para no permitir la salida de 300 toneladas de alimentos y medicinas que se encuentran ubicadas en este centro de acopio, muy cerca a este escenario en donde se presentarán en 2 horas aproximadamente 35 artistas de talla nacional e internacional. Y hay que señalar que desde las 6 de la mañana se permitió el ingreso del público
simbólico. Muchas personas pasaron la noche cerca del puente de Tienditas y estamos hablando que ya aproximadamente hay más de 6.000 personas y muchos haciendo fila para disfrutar de este gran concierto. Ustedes, como lo indican, una temperatura alta enfrente a Cúcuta y posiblemente en horas del mediodía tendremos una temperatura de 33 grados centígrados. Pero pese a esta temperatura, la gente está lista para disfrutar de este gran concierto que es totalmente gratis. Mientras que en el otro lado venezolano, también el gobierno de Maduro pues ha anunciado un concierto venezolano a las 3 de la mañana. Se escuchaba ya que estaba probando sonido, la instalación de tarimas, pero sabemos que muchos venezolanos están ingresando por las trochas para participar de este evento y también por los puentes internacionales, teniendo en cuenta que la oposición, que son en estos momentos 12 diputados que se encuentran en Cúcuta, avanzan con la logística frente a la entrega de ayuda humanitaria prevista para mañana a partir de las 9 de la mañana, utilizando los puentes internacionales Simón Bolívar, que comunica Cúcuta con San Antonio, y Francisco de Paula Santander, que comunica Cúcuta con Dureña. Sí, Olga, vamos a escuchar ahora a Richard Branson, que es el empresario inglés que está organizando este concierto. Dice que se va a construir puentes de esperanza, dice Richard Branson en vivo, para los venezolanos que están sufriendo. Que millones están cruzando la frontera y muchos han cruzado, millones. Cientos de miles están tratando de dejar Venezuela. Tenemos que hacer algo sobre esto. Tenemos que tratar de ayudar a aquellos que no tienen ayuda médica. Esas son las declaraciones entonces del organizador de este concierto. Sí, Olga Lucía, me imagino que usted habrá escuchado también este empresario y filántropo británico que se halla en su ciudad de Cúcuta. Sí, claro, hace pocos minutos él habló con la prensa, precisamente hace pocos minutos hablábamos con él aquí en el puente internacional de Tienditas, llegó temprano y está muy contento porque cumplió lo señalado y hay que expresar que en un tiempo récord armó este concierto en menos de 8 días. Al principio la verdad que no se creía que fuera verdad, porque cuando vimos a través de la red social indicándolo y nosotros decíamos, pero ¿a qué horas, en qué momento? Pero 24 horas continuas, todo el personal trabajó y hay que agradecerle porque Cúcuta es escenario de este gran encuentro de Colombia con Venezuela, digámoslo así, es una fecha histórica para Venezuela, una fecha histórica para nosotros siendo zona de frontera y aspiramos nosotros que todo transcurra en completa normalidad, tanto hoy en el concierto porque se han incrementado las medidas de seguridad en la zona de frontera, policía y ejército. El temor es que de pronto exista un sabotaje por parte de los colectivos chavistas, pero hasta el momento todo transcurre en normalidad y también esperamos que mañana transcurra sin ningún problema. Quiero decirle que Migración Colombia decidió que mañana no se permitirá el paso normal por los puentes internacionales que comunican Colombia con Venezuela. Solamente saldrá la ayuda humanitaria, es decir, la gente que participa en esta entrega de ayuda humanitaria que estamos hablando de los diputados de la oposición. Olga, ¿llegó alguno de los artistas para el concierto? Sí, ya se encuentra aquí en Cúcuta José Luis Rodríguez, igualmente Paulina Rubio. Nos hablan que en el transcurso de la mañana estará llegando Ricardo Montaner, igualmente Juanes, porque ellos estarán realizando la presentación entre 2 y 3 de la tarde, pero ya de hecho la Aeronáutica Civil ha indicado que 60 vuelos se tiene previsto en horas de la mañana, entre vuelos nacionales, vuelos privados, entre ellos los artistas con su comitiva y el presidente de Colombia, Iván Duque, acompañado del presidente de Chile y también del presidente de Panamá, quienes estarán participando de una entrega simbólica y humanitaria a los diputados venezolanos. Olga, al mismo tiempo se dice que el gobierno venezolano está enviando ayuda alimentaria a Colombia, supuestamente para nutrir a los venezolanos que se hallan ahí, lo cual introduce un elemento que verdaderamente es ridículo, ¿no? Pues la verdad que eso ha originado pues acá total rechazo. De hecho el alcalde de Cúcuta dijo que no iban a recibir ninguna ayuda, no van a permitir el ingreso de ninguna ayuda a Venezuela porque no entienden de dónde procede, nunca la ha solicitado Colombia a Venezuela y al contrario, para el mundo entero es real que Colombia ha brindado la atención humanitaria que requieren los venezolanos, no solamente en alimentación, sino también en materia de salud y también en materia educativa, porque en esta zona del país más de 5.000 niños venezolanos matriculados reciben educación completamente gratis por parte de Colombia. Muchas gracias, Olga Lucía Cotano, de la cadena colombiana RCN, hablándonos desde la ciudad fronteriza con Venezuela, desde donde en principio mañana
debe entrar ayuda alimentaria de acuerdo al plan y a la fecha anunciados por el presidente reconocido de ese país, señor Juan Guaidó. Muchas gracias y que nos mantengamos en contacto a lo largo del día. Son las 8:41 y recibimos en los estudios de RPP a una dirigente venezolana, Paulina Fachín, que nos va a dar algunas informaciones sobre la situación en el Perú. Pero antes, permítame hablar también con el vicepresidente del Parlamento Andino, nuestro compatriota Jorge Luis Romero, puesto que su órgano legislativo, que integra 5 países andinos, ha votado a favor del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Señor Romero, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un saludo para Patricia, Josefina y para todos los radioescuchas. Cuéntenos, por favor, ¿cómo es que se consiguió ese voto, habida cuenta de que el Parlamento está integrado también por diputados de origen boliviano? Bueno, realmente ha sido una sesión bastante dura, bastante, vamos a decirlo así, peleada también, porque las oposiciones ideológicas, cuando se quieren sobreponer sobre una situación ya que está rebalsando el límite de los derechos humanos y el orden constitucional, pues realmente genera este tipo de discusiones y de momentos complicados. Pero ayer logramos sacar adelante este proyecto de declaración que no hace solamente que hacer justicia en nuestro hermano país venezolano, que necesita en estos momentos una salida democrática, pero ojo con esto, pacífica, democrática y pacífica. Hemos reconocido a la Asamblea Constituyente como el órgano legal de Venezuela, y junto con ello, obviamente, a su presidente Juan Guaidó como el presidente interino que tiene que llevar las riendas de un proceso electoral justo, transparente y digno para Venezuela. Por otra parte, están ustedes proponiendo al presidente encargado Guaidó que nombre él provisionalmente observadores venezolanos de manera que Venezuela pueda reintegrarse al Parlamento andino. Exactamente. Venezuela fue integrante del Parlamento andino hasta el año 2006, ¿no? En el cual Chávez denuncia el Acuerdo de Cartagena. Ellos han sido plenos miembros de nosotros y claro está, hemos solicitado que el presidente interino Juan Guaidó pues nombre a los parlamentarios andinos, inicialmente observadores, para que luego se conviertan en miembros plenos de nuestra institución. Aprovecho para preguntarle sobre otro punto. Ustedes han concedido que se levante la inmunidad parlamentaria del parlamentario andino peruano, señor Mariano González, quien es acusado de actos ilícitos en relación con la trama de corrupción de Odebrecht. Bueno, en realidad no quisiera declarar mucho sobre el tema, puesto que se ha iniciado ya el proceso de tramitación para que pueda en el Perú levantarse la inmunidad e iniciar el proceso. Pero en realidad quiero resaltar algo. No ha sido el Parlamento andino el que le solicitó, el que le levantó la inmunidad a pedido de la Corte Suprema del Perú. Ha sido a pedido explícito del mismo parlamentario Mariano González, quien con un documento dirigido a la mesa directiva del Parlamento andino solicita que se le levante la inmunidad. Él está poniendo, digamos, de su parte para que este proceso se lleve de manera formal y legal, y que obviamente buscará alcanzar su propia justicia a través de un debido proceso. Así esperamos, señor Romero, vicepresidente del Parlamento andino, es decir, delegados del Perú, de Colombia, de Bolivia, del Ecuador, reunidos en Bogotá, han decidido reconocer a Guaidó y dan curso al proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria del exministro de la Defensa del Perú, señor Mariano González. Muchas gracias, buenos días. Yo quisiera precisar un punto más, Fernando, si me permites. Quisiera precisar el hecho de que el día de mañana 23 se va a producir
un encuentro que va a marcar la historia en este proceso de pacificación de Venezuela. Es un encuentro en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, pero es un proceso que va a marcar la historia porque mañana van a pasar cosas. Y hay que estar muy vigilantes, porque se va a intentar ingresar con la ayuda humanitaria que ha rebasado la ciudad de Cúcuta. El mundo entero se ha pronunciado y se va a intentar cruzar la frontera con la ayuda humanitaria. El gobierno venezolano ha enviado a tropas del ejército a la frontera para impedir el paso de la ayuda humanitaria. Pero tenemos una información de inteligencia confidencial que nos dice que el ejército venezolano está dividido. Mañana van a pasar cosas y yo ruego a Dios que no haya vidas que lamentar, pero esto que va a pasar mañana podría ser el inicio del final del gobierno de Nicolás Maduro. Muy vigilantes con eso, por favor, y oremos para que esta salida sea realmente pacífica y democrática. Muchas gracias, señor Jorge Luis Romero, vicepresidente del Parlamento Andino, que ha dado su punto de vista sobre Cúcuta hoy, sobre Cúcuta mañana 23, día en el que, según el presidente encargado Guaidó, entrará la ayuda humanitaria, pese a que el gobierno de Nicolás Maduro y su Fuerza Armada Bolivariana se oponen a eso. Son las 8:47, vamos a hacer una pausa y entrevistaremos a Paulina Fachín, venezolana en el Perú. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 22 de febrero, en 1895, nace en Trujillo Víctor Raúl Haya de la Torre, destacado político y escritor peruano que fundara el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, partido que participara activamente en la vida política peruana durante todo el siglo XX hasta la actualidad. Fue protagonista de numerosos y dramáticos momentos de la vida pública peruana, y aunque no llegó a ser presidente del Perú, lo que fuera uno de sus objetivos personales, llegó a ser presidente de la Asamblea Constituyente que elaborara la Constitución de 1979, que estuviera vigente hasta 1993. 4 décadas después, un día como hoy, en 1939, fallece Antonio Machado, notable escritor y poeta español, que formara parte del prestigioso grupo de escritores españoles de la llamada Generación del 98. Inscrito inicialmente en el movimiento literario del modernismo, deriva más tarde hacia una poesía de intimismo emocional y de exaltación de la geografía de su tierra. Escritor de importantes ensayos sobre el arte, la sociedad, la literatura y la filosofía, fallece en Francia huyendo de la ocupación que hacen las fuerzas franquistas del territorio español. Esto sucedió un 22 de febrero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Edgar Vivar y mi libro favorito es Los Miserables. Es un libro que siempre vas a encontrar algo nuevo. Yo lo he leído 3 veces. Es un libro grande, extenso, pero habla acerca de una vida maravillosa y que estoy seguro que los va a subyugar. Además, lee. La lectura es una llave maravillosa que te abre un mundo que ni siquiera has sospechado. Puedes viajar, puedes crecer, puedes ver cosas inimaginables a través de la lectura. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Mantente conectado a la información. rpp.p. En todo momento y en todo lugar. Desde todos los medios Smart digitales. rpp.p. Las noticias del Perú y el mundo al instante. Son las 8:53, recibimos a la abogada venezolana Paulina Fachín, que ha tenido la buena idea de venir a vivir al Perú desde hace 8 años. Buena idea porque ha contribuido aquí a la organización de sus compatriotas y de acoger a los que han venido después de ella en condiciones sumamente difíciles. Es dirigente de la coalición Ayuda y Libertad a Venezuela y queremos por eso comprender lo que está pasando en su país. Hemos visto en América Latina a militares hacer barbaridades, también como a civiles, pero no habíamos visto nunca militares pinchando, es decir, reventando neumáticos, llantas de camiones. Esto es un uso del poder militar absolutamente inédito, me parece recordar, en América Latina, para bloquear el paso e impedir que personas solidarias se dirijan a la frontera colombiana, desde donde debe entrar mañana ayuda humanitaria, tal como lo ha anunciado el presidente Guaidó. En este marco de descrédito de la Fuerza Armada llamada bolivariana, tienen suerte de que Bolívar haya muerto a los 46 años, porque si hubiera podido, creo que había fusilado a mucho más de lo que fusiló él en vida. En todo caso, hemos visto algunos importantes jefes que están absolutamente indignados con lo que la Fuerza Armada hace, y ayer un ex jefe de la inteligencia militar ha declarado ilegal al gobierno venezolano y dado su respaldo a Guaidó. ¿Qué podemos suponer de lo que está pasando al interior de la Fuerza Armada, que ya sabemos es el factor que determinará la crisis de su país? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, las Fuerzas Armadas venezolanas están quebradas, en el sentido de que están divididas y no tenemos esas fuerzas armadas sólidas, y las generalizaciones yo siempre digo que son fatales. Las Fuerzas Armadas venezolanas son parte del pueblo venezolano. En consecuencia, ellas están sometidas a la crisis humanitaria, a la violencia, tienen familiares enfermos que están falleciendo en estos momentos por la escasez de medicinas, de alimentos. Ellos no tienen armamento y se han puesto gran parte de ellos a disposición del presidente encargado Juan Guaidó y en contra o en desconocimiento del usurpador que es Nicolás Maduro. ¿De qué manera? Bueno, ayer veíamos a un Hugo Carvajal, conocido en Venezuela como el Pollo Carvajal, prácticamente uno de los voceros principales del chavismo, que acompañó a Chávez por años. Era amigo de Chávez. Era amigo de Chávez, diputado hoy en día. En la Asamblea Legislativa. Del chavismo. Acompañó a Nicolás Maduro mucho tiempo también. Y ex funcionario principal, director de la inteligencia militar venezolana. También acusado de tráfico de drogas, entre otros. Y es una persona muy importante
para el chavismo, una pieza fundamental del chavismo. Entonces vemos no solamente ya a generales de las Fuerzas Armadas Aéreas, a generales coroneles como Chirinos de esta semana también se pronunció, el general Yanes, miembros de los cuerpos diplomáticos militares a nivel internacional pronunciándose en contra del usurpador y poniéndose a disposición, como corresponde constitucionalmente, al mando de Juan Guaidó, presidente de Venezuela. Y dando información, porque ha dado una entrevista al New York Times el señor Carvajal, donde acusa de narcotráfico más bien al ministro Reverol, al ministro del Interior. O sea, ya está acusando y denunciando a gente del mismo gobierno. Así es, y otra cosa muy importante es que ellos mismos están haciendo una convocatoria hacia los miembros de las Fuerzas Armadas bolivarianas para que se pongan del lado correcto de la historia, que el lado correcto de la historia es del lado de la Constitución y evocando a Simón Bolívar, que hacías mención tú, Fernando, ahorita, es aquella frase insignia del Libertador que dijo: maldito el soldado que ponga sus armas o que ponga sus armas en contra del pueblo venezolano. Y la prueba va a ser mañana. La gran prueba es mañana. Mañana o sí el presidente Guaidó ha dado a conocer que ingresa la ayuda humanitaria a Venezuela. Esta ayuda humanitaria es necesaria para el pueblo venezolano. Recordemos que el pueblo venezolano está sometido a una crisis humanitaria. Las estadísticas internacionales establecen que cada hora mueren 3 venezolanos por la falta de un tratamiento de cáncer, solamente por cáncer. Cada 20 minutos muere un venezolano producto de la violencia en Venezuela. Ahora, ¿cuál puede ser el escenario mañana? ¿Cómo van a hacer para que pueda entrar esa ayuda humanitaria? La ayuda humanitaria está permisada de conformidad al numeral 11 del artículo 187 de la Constitución Nacional, que es la legalidad. Que es la legalidad. Y quiero dejar constancia que hay un fundamento legal que permite y que fue aprobado por la Asamblea Nacional para que ingrese la ayuda humanitaria, incluso en compañía de el contingente que lo tiene que hacer ingresar. Nicolás Maduro no se rige por la Constitución ni las leyes. Nicolás Maduro por ello es un ilegítimo, por ello es un usurpador y por ello hoy más que nunca está dando muestras de que es un régimen genocida. Porque tú teniendo gente muriendo y de tener una avalancha humanitaria de alimentos, medicinas, antes de que nos vence el tiempo, Paulina, ¿qué podemos hacer acá los peruanos para contribuir con esa ayuda humanitaria? Tengo entendido que recolecta mañana desde una plaza en Surquillo, ¿no? Así es. Dinos el lugar, por favor. El día de mañana vamos a estar en la Plaza Alejandro Graña, que está a la altura de la estación del Metropolitano de la avenida Angamos, y vamos a estar recolectando medicina e insumos, y tenemos una lista de medicinas e insumos que van como ibuprofeno, paracetamol, loratadina, insulina, amoxicilina, omeprazol, vitaminas y suplementos alimenticios, jarabes expectorantes, acitromicina y otros insumos como gasas, alcohol. Esto lo vamos a estar recibiendo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y quiero agradecer públicamente porque se nos ha unido el Arzobispado de Lima, que es muy importante para nosotros. Se nos une el Grupo de Amigos de Venezuela y estamos trabajando en una gran coalición donde